Hola, sean todos bienvenidos a esta cápsula número 8 de la materia de cálculo integral. El día de hoy vamos a platicar sobre la integración por partes. La integración por partes parte de una fórmula, que es la integral de u de la derivada de b es igual a u por b menos la integral de b de u. Uno de los pasos más importantes en este tipo de método de integración por partes es elegir adecuadamente cuál será nuestra U y cuál será nuestra DB. Y para facilitar esa selección se puede utilizar un criterio conocido como el criterio ILAT. Antes de comenzar, hay una clave para poder recordar lo que es esta integral, la forma de la integral por partes, que es la siguiente. Es una frase muy coloquial que se utiliza para poder recordar esta integral, en donde dice: un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. ¿Ok? Recordando esta frase de un día vi una vaca sin cola, la cola es la integral, vaca vestida, no, perdón, vestida de uniforme, podemos recordar fácilmente esta forma. ¿Ok? Eh, Como mencionaba, uno de los criterios para poder elegir en una función adecuadamente cuál es B, cuál es U y cuál es DB, parte de la siguiente metodología. Aquí hay un video de apoyo si ustedes quieren ingresar a conocer más sobre este método de integración, pero es fácilmente recordando lo que es la palabra hilate. La palabra hilate es un orden de prioridad para elegir la función que conviene tomar como U y posteriormente designar a la sobrante como un DB. Las funciones inversas y trigonométricas forman la I, ¿ok?, de inversas, en donde tenemos arco senos de X, arco tangente de X, arco cosente de X, coseno de menos 1, seno de menos 1. ¿Ok? La L pertenece a las funciones logarítmicas, como logaritmo de X, logaritmo natural de X o logaritmo de X. A pertenece a las funciones algebraicas, como los polinomios X, X cuadrada, 3X, X al cubo, 3X, 2X, 8X. ¿Ok? La T pertenece a las funciones trigonométricas, por ejemplo, seno de X, coseno de X, tangente de X, mientras que la E pertenece a las funciones exponenciales, como Euler a la X, a la X, y la función restante, como ya había mencionado, se asigna como debe. La aplicación conceptual del criterio es la siguiente, ¿ok? En donde tenemos una multiplicación de términos, en este caso tenemos X y Euler de X, la integral de X por Euler de X. Tenemos una multiplicación, en este caso de multiplicaciones, vamos a tomar y seleccionar lo que es nuestra eh, fórmula de integración por partes y vamos a definir qué es U y qué es A. ¿Ok? Recordemos que tenemos la palabra ilátero, que lo voy a mencionar otra vez. Y trigonometría inversas. L, funciones logarítmicas. A, exponencial, algebraicas, perdón. T, trigonométricas. Y E, funciones exponenciales. Por ahí vemos los ejemplos. Primero tenemos X, ¿ok?, que es una función algebraica. Y después tenemos Euler de X, que es una función exponencial. Si recordamos la palabra y la t, tenemos primero las funciones algebraicas que forman parte de la palabra y la última función son las exponenciales, que pertenece a Euler de X. Entonces las algebraicas van antes que X. Entonces nuestra U sería X y nuestra DB sería Euler de X. En este caso, X seno de X. ¿Ok? En este caso, X es una función algebraica. ¿Ok? Y seno de X es una función trigonométrica. Mismo caso, primero va la función algebraica en la palabra y la t, es A, después T. Entonces, primero van las algebraicas y posteriormente seno de X sería mi función de B. En logaritmo de X, en este caso, nuestra U sería logaritmo de X. ¿Ok?
que forma parte de una función logarítmica. Y nuestro de x sería parte de nuestro db. ¿Ok? En la función x, logaritmo de x, aquí ya tenemos x y logaritmo de x. ¿Ok? En donde nuestra x es una función algebraica y el logaritmo de x es una función logarítmica. Y si nos ponemos a pensar en la palabra y la t, primero va la l y después la a. Primero las logarítmicas, logaritmo de x, y después la a, que es una función algebraica. Entonces, en este caso, nuestra u sería logaritmo de x y nuestra a sería eh, eh, nuestra X es A, y por lo tanto sería dB. Vamos a realizar un ejemplo. Aquí tenemos igual, de acuerdo con el criterio late, determina cuál es tu U y cuál es tu dB en nuestra función de integración por partes. Acuérdense que tenemos el caso que tenemos una multiplicación de términos en donde determinamos por medio de U y de B cuáles son nuestros términos eh, de acuerdo con el término hilate. ¿Cuál es tu término U y cuál es tu término de B? Vamos a empezar con el primer ejemplo. Tenemos X logaritmo de X de X. ¿Ok? Tenemos dos. Tenemos X que pertenece a una función algebraica, y tenemos logaritmo de x que pertenece a una función logarítmica. ¿Ok? De acuerdo con este caso, primero nuestra u sería el logaritmo de x y nuestra x sería nuestro db. En el segundo caso, tenemos x cuadrada Euler de x de x. ¿Ok? Cuando tenemos la integral de x cuadrada Euler de x de x, primero definimos que x cuadrada es nuestro término algebraico. Y Euler de x es un término exponencial. En este caso, nuestra u sería x cuadrada y nuestra db sería Euler de x. ¿Ok? En la integral arco tangente de x, hay que evaluar el caso que tenemos. Aquí les pongo la respuesta para que lo analicen y lo chequen. Tenemos como u, tenemos arco tangente de x, que es una función que, ¿ok? Trigonométrica. Y posteriormente tenemos de x, que ese funcionaría como nuestro db. ¿Ok? En el ejemplo 4 tenemos x seno de x, en donde nuestra x es una función algebraica, por lo tanto va antes que nuestra función trigonométrica del seno de x de x. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos seno de x de x. En el siguiente ejemplo tenemos la integral de logaritmo de x, Euler de x, en donde primero va nuestra función logarítmica del logaritmo de x, que es como u, y después iría nuestra función exponencial, que pertenece a la palabra e de late, en donde estará definido como nuestro db. ¿Ok? Acá, en arcotangente, aquí me tuve un detalle, aquí en arcotangente, acuérdense que son funciones inversas, trigonométricas, porque eso sí es trigonométrica, pero es inversa. Entonces sería, la i sería u, este, la i de inversas trigonométricas, que es arcotangente, sería nuestra u, ¿ok? Y nuestro db, por lo tanto, sería de x. Aunque no lo veamos, este de x, como quiera, está multiplicando toda nuestra función arcotangente de x, ¿ok? Ese es el criterio late que se utiliza para identificar dentro de una fórmula, dentro del método de integración por partes, cuál es el término U, y cuál es el término de B. Para la resolución de estos integrales por partes es muy importante definir bien qué es U y qué es nuestro dB, porque tenemos que tanto derivar e integrar estos términos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos un du que proviene de la derivada de U y tenemos que determinar un b, o sea, una b, que proviene de la derivada de b, ¿ok? Entonces es muy importante cuidar muchos de estos criterios de ILATE para definir bien nuestra U, nuestra db, para no tener errores al momento de desarrollar nuestro método de integración por partes. No es complejo, quizás puede llegar a ser un poco laborioso, pero con la práctica van a ver que van a lograr determinar adecuadamente lo que son estos términos.
Nos vemos en la siguiente cápsula, dando ya parte a la resolución de integración por partes. Nos vemos.